Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Luego de la concepción y gestación, se produce el nacimiento como un hecho histórico acaecido en su tiempo. Y siendo nacido Jesús. Jesús es el heredero al trono de David. Este trono tiene, conforme a la Escritura, un alcance universal. No solo se refiere a un reino localizado en una zona de nuestro mundo, sino a todas las naciones de la tierra, que son suyas, por cuanto las recibió como determinación del Padre. El Salmo capítulo 2 y versículo 8 dice: Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Rey de Reyes nació en una zona gobernada por un rey humano. El nacimiento de Jesús tuvo lugar en un determinado lugar, como nos dicen las Escrituras, en Belén de Judea, y en un determinado tiempo histórico que Mateo precisa cuando dice en los días del rey Herodes, ya que por un lado, el lugar de nacimiento fue Belén de Judea, una pequeña población. Estaba situada a unos 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, cercano a la vía entre Jerusalén y Hebrón. Belén era conocida anteriormente como Éfrata, próximo al lugar donde estaba el sepulcro de Raquel. Génesis capítulo 35 y versículo 19 dice: Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y Génesis capítulo 48 y versículo 7 dice: Por cuanto yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Esta población tuvo importancia en los tiempos de los jueces, y la mayor parte del relato del libro de Ruth se desarrolló en Belén y en su entorno, cuando nos dice, en el libro de Ruth capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelet, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mablón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El nombre más destacado para esa población fue el de la ciudad de David, ya que allí vivió el rey de Israel. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, dice: Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y este mismo capítulo 17, pero el versículo 15 dice: Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En ese lugar fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice:
Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Por otro lado, la importancia de la ciudad decreció después del reinado de David, hasta llegar a ser un lugar de muy poco interés, si bien la profecía lo anunció como la cuna del Mesías. Mateo capítulo 5 y versículo 2 dice: y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Mateo hace esta precisión para distinguirlo de su homonismo situado en la tribu de Zabulón. Josué capítulo 19 versículo 15 dice: y abarca Catat, Naalal, Sirón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Estaba situada a unos 11 kilómetros al noroeste de Nazaret. Por otro lado, el tiempo histórico del nacimiento está vinculado al tiempo del reinado de Herodes. Se trata aquí de Herodes I, el Grande, el fundador de la última dinastía que reinó en Judea. Era un idumeo que había sido nombrado gobernador de Judea por su padre, Antipatro, sobre el año 47 a.C. En el año 40, Herodes consiguió con la ayuda de Antonio y Octavio que el Senado romano lo nombrara regente de Judea a título de rey. Herodes tuvo que conquistar su reino luchando durante 3 años con el último rey, Asmoneo Antígono. Pero con la ayuda del ejército romano derrotó a su rival, ejecutándolo en Jerusalén en el año 37 a.C. Por tanto, consiguió establecer su reino sólidamente y extender sus dominios a otros territorios hasta abarcar casi toda la tierra de Canaán. Herodes dependía directamente del emperador romano y no del gobernador de la provincia siria. Pero con todo, Herodes estableció y enriqueció Jerusalén, construyendo grandes edificaciones que incluían, por ejemplo, la Torre Antonia, su palacio real y, sobre todo, reconstruyó el templo. Note que es el prototipo del tirano sanguinario y cruel, ya que eliminó a todo aquel que consideraba que podía ser su adversario, incluyendo, y note esto, a su propia familia. Mató a todo lo descendiente de la dinastía Asmonea, incluyendo a su segunda esposa, Mariamne, a su suegra Alejandra, a sus hijos Aristubulo y Alejandro. Antes de su muerte, su hijo y sucesor al trono, Antipatro, cayó en desgracia y Herodes mandó matarlo. Por tanto, era un rey odiado por el pueblo, especialmente por los religiosos de la nación. Junto con la precisión del lugar y el tiempo para el nacimiento, Mateo señala la presencia de los magos cuando dice: «He aquí, magos». La presencia de los magos en Jerusalén despertó una gran expectación, por cuya razón Mateo utiliza en el texto una palabra que se traduce habitualmente por «he aquí» y que lamentablemente no aparece en la versión de la Reina Valera 60, ya que es una palabra que se usa para llamar la atención en ocasiones como mira, presta atención. Por otro lado, la palabra magos ha ocasionado varias discusiones interpretativas. Por ejemplo, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué significado tiene el término? Ante preguntas que no pueden responderse con absoluta precisión, por otro lado, los liberales aprovechan para negar
la historicidad del hecho, dando al pasaje un mero relato simbólico, representando, por medio de la imagen de los magos, la vocación de los gentiles a la fe. Pero note que algunos de estos liberales insinúan que no hay dificultad histórica para negar el relato en sí y aceptarlo meramente como algo legendario, escrito para sustanciar la fe. En este caso, lo que se encontraría aquí es una simple introducción simbólica a la realidad de Jesús como el Mesías, que luego quedaría atestiguada por sus obras portentosas y sobrenaturales. También estos liberales sugieren que posiblemente Mateo oyó este relato en alguna tradición oral que circulaba por la iglesia primitiva y que adoptó a su modo, poniéndola al servicio de su propósito en el Evangelio. Otros aprecian aquí un género midrástico, incluso podría para estos tratarse de una construcción, como un medio de recalcar la teología mediante historia, un relato histórico de hechos que realmente acontecieron, pero rodeada de aspectos pintorescos que lo faciliten. Pero tanto una como la otra posición reduce la historicidad de relato en el primer caso anulándolo completamente y en el segundo convirtiéndolo en una leyenda con núcleo histórico, elaborado por el evangelista. Pero note que todas estas sugerencias de los liberales deben de ser consideradas a la luz de la inherancia de las Sagradas Escrituras, que incluyen todas las afirmaciones que se hacen sobre la historia, que son hechas bajo la luz de la inspiración y se trata de hechos realmente acontecidos como están en el relato bíblico. El término traducido aquí como magos es una palabra que aparece por primera vez en los escritos de Heródoto para referirse a una tribu de los medos que mostraba un interés y habilidad especial para el estudio de las estrellas. Posteriormente comenzó a usarse la palabra mago para referirse a los sacerdotes de Media y Persia. El mago estaba interesado en el estudio religioso y a las vinculaciones antropológicas que se dependían de ellos, aunque sin embargo hay mucho de supersticioso en sus estudios. No cabe duda que se trata de científicos de aquel tiempo. A causa de su procedencia, Mateo dice que vinieron del oriente, literalmente del oriente llegaron a Jerusalén. Se suponen que podían ser medos o persas. Esta misma interpretación fue sostenida por hombres de la Iglesia antigua como Clemente y Cirilo de Alejandría, Cristosomo, Diodoro de Tarso y otros. Y hay una lógica que sustenta este modo de pensamiento, ya que muchos de los deportados hebreos lo fueron a Media y a Persia, donde sin duda enseñaron a otros la esperanza de la profecía mesiánica y la venida futura del Rey de Reyes. Sin embargo, otros, como Orígenes, creían que los magos procedían de Caldea, un argumento bíblico que permite sustentar esta posición es que los sabios de los tiempos de Daniel son llamados magos en la profecía. Daniel capítulo 2 y versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y también Daniel capítulo 2 y versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron:
No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Así pues, no cabe duda que los sabios caldeos estuvieron en contacto con la verdad de que Dios único y verdadero era el Dios de Daniel, y con toda seguridad también oyeron de la esperanza mesiánica de su siervo. Todas estas posiciones, y otras más que sin duda podrían sustentarse, ponen de manifiesto el desconocimiento que debe de admitirse sobre la procedencia y carácter de estos personajes. Pero es suficiente con aceptar el relato de Mateo y entender que el Espíritu quiere que sepamos que unos magos, probablemente científicos de aquel entonces, vinieron de Oriente, es decir, de algún lugar situado al este de Canaán, que pudiera concretarse de los propuestos anteriormente. Sugiere también el texto preguntarse sobre cuándo tuvo lugar la visita de los magos. Además, ¿cuánto tiempo pasó desde el nacimiento de Jesús hasta su llegada a Jerusalén? Es algo difícil determinarlo, como también todo lo anterior. Algunos, basándose en que Herodes mandó matar a todos los niños hasta 2 años de edad, entienden que fueron 1 o 2 años después del nacimiento cuando se produjo la visita de los magos. Sin embargo, a la luz del pasaje de Lucas, se aprecia que Jesús regresó con sus padres a Nazaret, en Galilea, lugar donde vivía después de la presentación y purificación en el templo. El Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Si los magos adoraron a Jesús cuando aún estaba en Belén, debe de entenderse que la presencia de los magos se produjo entre el nacimiento y la purificación, es decir, en el intermedio de los 40 días siguientes al nacimiento. Desde Jerusalén debieron regresar a Belén, donde estuvieron hasta la huida a Egipto, espacio de tiempo que debe situarse entre los versículos 39 y 40 de Lucas, anteriormente citados. Finalmente, suele preguntarse también cuánto eran los magos. La tradición no bíblica, repito, la traducción no bíblica afirma que fueron 3, basándose, por ejemplo, en que los obsequios que entregaron al niño cuando le adoraron eran 3, y a los que la misma tradición atribuyen también los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que aparecen por primera vez en el siglo VIII en obras de Samdeva y luego en el siglo IX en el mosaico de Ravenna. Note que unos nombres parecidos figuran también en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París del siglo VII, figurando en él los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar. Es también creencia generalizada que uno vino de India, el otro de Egipto y el tercero de Grecia, y que los 3 fueron convertidos al cristianismo y bautizados por Tomás. La misma tradición dice que los restos mortales de los 3 magos fueron encontrados por Santa Elena, siendo depositados primeramente en la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, de donde fueron llevados a Milán, para ser por último trasladados definitivamente a la catedral de Colonia, donde están ahora. Pero todo esto no deja de ser una simple leyenda sin ninguna base bíblica.
llevada de un lado a otro por la tradición. El calificativo de reyes es otro de los resultados de las tradiciones no bíblicas, ya que es claro que Herodesmo lo consideró, ya que no lo trató como tales. Los antiguos escritores cristianos nunca le llamaron reyes, ya que parece ser que el título proviene de San Cesareo de Arles, que fue el primero en llamarse así en el siglo VI, considerándose desde entonces como una aplicación literalista y decontextualizada de los dos pasajes del Antiguo Testamento. El Salmo 72, versículo 10 dice: los reyes de Tarsis y de la costa traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. E Isaías capítulo 49, versículo 7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. No cabe duda alguna que lo que puede afirmarse es que los personajes que llegaron a Jerusalén eran gentiles. Es notorio observar cómo desde la genealogía hasta la adoración al rey, los gentiles están plenamente integrados. También es sorprendente notar que, mientras el nacimiento de Jesús pasaba desapercibido para los judíos, a pesar de los acontecimientos que tuvieron lugar en Belén, como relata Lucas en su Evangelio, y que sin duda eran conocidos por muchos, no pasaban inadvertidos a gentiles que esperaban la llegada del Rey de Reyes. Los que, por conocimiento, debían de estar ellos más apercibidos, lo estaban, sin embargo, menos. Los que por situación estaban más cerca del lugar del nacimiento, estaban mucho más lejos de la realidad que los que estaban más distantes. El Verbo de Dios vino al mundo y fue desconocido para el mundo, pero vino también a los suyos. Como nos dice, los suyos no le conocieron. Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 10 y 11. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que los primeros que tuvieron noticias del nacimiento de Cristo fueron unos pastores. El Evangelio de Lucas capítulo 2 y versículo 15 en adelante dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Quienes vieron y oyeron grandes y gloriosas cosas acerca de él y las dieron a conocer a su vez para asombro de todos los que le oían. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, y los versículos 17 al 18 dice: y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero note que después de esto Simeón y Ana hablaron de él, movidos por el Espíritu Santo, a cuantos estaban dispuestos a prestar atención a lo que decían. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 38 dice: esta presentándose a la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cualquiera podría imaginarse que todo esto habría sido bastante para que los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén se percatasen ellos del gran acontecimiento
y corriesen a estrechar con ambos brazos al por tanto tiempo deseado Mesías. Pero, por lo que se nos da a entender, Jesús continuó por casi 2 años en Belén, y nada se nos dice de él hasta la venida de los magos. No hay nada que pueda despertar quienes están resueltos a no darse por enterados. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, los artistas, con frecuencia ellos pintan a los sabios magos en otras versiones, adorando al niño Jesús con los pastores en el establo de Belén. Debe de considerarse que es un cuadro bello, pero que sin embargo contradice los hechos que Mateo ha anotado para nosotros, ya que no se conocen los nombres de esos hombres, pero sin embargo la tradición los llama Melchor, Gaspar y Baltasar. También ni cuántos eran, ni de dónde procedían con exactitud, ni precisamente cuándo llegaron. Amigo y amiga oyente, muchas veces nos dejamos seducir por lo que nos presenta, algo bonito, algo fantasioso, y además con palabras adornadas, muy bonitas, muy preciosas, pero que en realidad no están en la palabra de Dios. Son pura imaginación de los hombres y nada más. Y este es, mi amigo y mi amiga oyente, el caso que nos ocupa, que nos dejamos seducir, nos dejamos engañar muchas veces por no acudir a la fuente, es decir, por no acudir a la palabra de Dios y estudiarla y darnos cuenta que todo ello que nos han enseñado desde pequeños, pues es en muchos casos algo que el hombre pone, pero no lo que dice la palabra de Dios. Es por ello que ahora, mi amigo, mi amiga oyente, es el momento que tú vengas a la verdad. La verdad no es una cosa, como se pensaba Poncio Pilato cuando le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? La verdad es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació en Belén, el que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, y a él te remito para que tú le aceptes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, ahora vengo ante ti, y lo vengo haciendo pidiéndote perdón por mis dudas, por mis confesiones que he hecho algunas veces que no está en tu palabra, y la he dado como seguras. Te pido perdón. También te pido que me perdone de todos mis pecados. Te abro mi corazón ahora, Señor Jesucristo, y te acepto como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.